Enfermedades emocionales. Posiblemente muchos de nosotros estemos en esa situación y así que veamos cuál puede ser el origen de una enfermedad en la cual estaba pasando y está asociado a un estado emocional en la cual estoy viviendo o lo pasé. Bienvenidos, queridos amigos, a este espacio en la cual estamos hablando salud integral. Hablamos, la salud no solamente tiene que ver en el aspecto físico, hablamos de salud mental, de salud, ¿no?, psicológica, emocional, de salud física, y también sí tiene que ver todo esto con la salud también espiritual, porque somos seres integrales, y no está nuestro cuerpo separado de nuestras emociones y nuestros sentimientos. No, somos seres integrados, y así que lo que le pase como se dice, ¿no?, a mi dedo gordo, si algo me he hecho con mi dedo gordo, me duele todo mi cuerpo. Es así, ¿no? Entonces, y lo mismo, imagínense en el tema de lo que es el alma. El alma, que prácticamente el sufrimiento del alma, lo que esté pasando una persona a nivel emocional precisamente, eso se va a traducir, lo que se llama en psicología, se va a somatizar, se va a visibilizar en una enfermedad. Entonces, eso es lo que quiero que hoy veamos con ustedes, para entender de que hay muchos estados emocionales en las cuales hay muchos estados emocionales en conflicto, en la cual esto lo único que va a hacer manifestarse, porque esto es dependiendo el tiempo de la persona que esté viviendo en este estado, esto se va a manifestar precisamente, va a dar signos y síntomas de una enfermedad. En la anterior semana habíamos hablado de algo que verdaderamente a mí me preocupa, y por eso quise abordarlo. Fue las 5 leyes de Hammer, en la cual este doctor alemán descubrió precisamente que muchas enfermedades, es decir, que muchas personas con cáncer estaban asociados a un estado emocional en conflicto. Y es eso lo que yo quisiera que hoy prestemos atención, porque de verdad vivimos una vida tan acelerada en la cual prácticamente nuestro cuerpo, es decir, le damos duro. Comemos mal, dormimos mal, aparte ahí quizás adicción a drogas, alcohol, ¿qué les digo? Y no, aparte, mucha gente se lleva trabajo a la casa, no descansan, no se dan tiempo para descansar, para recrearse, para relajarse, no hacen ejercicio y con una carga grande emocional de mucha preocupación. Hay muchísima preocupación, dependiendo dónde está, qué cargo ocupa en su trabajo, en lo que se dedica, a lo que hace. Entonces, estas personas están bajo un estrés permanente. Y esto, tarde o temprano, les digo, sin temor a equivocarme, tarde o temprano mi cuerpo va a colapsar. Entonces, eso es lo que quisiera que nos reflexionemos en este tiempo en la cual los que son empleados dependientes, precisamente, prácticamente te piden trabajos, como decimos, para ayer. Entonces, están ahí trabajando bajo mucha presión, y hay muchas personas que prácticamente, y el tiempo parece que sí se ha cortado, falta tiempo para hacer las cosas. Entonces es una preocupación total, y ahí es donde, y cualquier persona, quizás otra persona me diría, ¿y qué quieres que haga? Tengo que llevar ese trabajo a mi casa porque no me alcanza la oficina, porque si no me despiden, y ¿de qué como? ¿De qué vivo? ¿No? Entonces,
eso es lo que vamos a ver qué está pasando con los empresarios jóvenes, que se ha hecho un estudio precisamente qué está pasando con los empresarios jóvenes en un rango de 30 a 45 años, más o menos ese rango, que es un profesional que ha llegado a altos cargos, y vamos a ver de los de 40, 50, 55 años, el estudio que se ha visto también en este tipo de empresarios, de gente ejecutiva, qué está pasando con sus vidas, qué está pasando con su salud, para que vean que sí, todo este tipo, el estilo de vida que estamos viviendo, no ordenamos nuestra vida, nuestro tiempo para dedicarnos a nosotros, que esa es la palabra, para dedicarme a mí. Entonces están pagando un alto precio en el tema de lo que son enfermedades. Porque les digo, este cuerpito, el cuerpo que Dios nos regaló, también tenemos que cuidarlo. Y ese cuidado no solo es, ya les estoy diciendo, el cuidado de lavarse la cara, bañarse, no. Es un cuidado en todo sentido, de la cual estamos hablando, que tiene que ver con comer bien, dormir bien, caminar, hacer un poco de ejercicio, todo eso. Entonces, a mí, con respecto a esto, este es el estudio que hizo el doctor Hammer, que cómo es posible que hay personas verdaderamente, sí conozco personas que son muy disciplinadas en ese sentido, son pocas, pero hay personas en las que de verdad se preocupan y ocupan de su cuerpo, del cuidado de su salud corporal y por ende psicológica. De hecho que sí, al mejorar tu cuerpo, tu salud física, vas a mejorar tu salud mental, psicológica. Eso es comprobadísimo. Pero también se ha visto que personas teniendo buenos hábitos de vida, en comer bien, alimentarse, ¿no? Alimentarse bien, dormir buenas horas, salir a caminar. Hay gente que hace ejercicio, hace buen ejercicio para mantenerse no solo en forma, sino que también por el tema de salud, para quemar grasas, todo lo que uno come, tanto carbohidrato y tanto azúcar y qué sé yo, para quemar eso, porque todo lo que no se quema se acumula en forma de grasa. Ese azúcar prácticamente es así. Entonces, pero ¿qué está pasando si son personas físicamente saludables, que tienen buenos hábitos? ¿Por qué están generando enfermedades? Eso es lo que a mí me ha llamado la atención verdaderamente, y esto es preocupante, y en estos tiempos mucho más. Mucho más. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se entiende eso? ¿Ya? Entonces, que hay personas que están bien, pero están enfermas. Han desarrollado, y no solamente alguna manifestación en la piel, porque la piel es una forma, ya les he dicho, es el órgano más grande del cuerpo, y es por la piel donde se puede manifestar muchos problemas internos físicamente que puede estar pasando, y se manifiesta a nivel de lo que es la piel. Simplemente es lo último que debería pasar, de que haya algún problema, es decir, que la piel sea el depurador por excelencia del cuerpo, que no es el depurador por excelencia, es el hígado, pero frente a una carga muy grande con respecto al funcionamiento del hígado, la piel, como el órgano más grande de nuestro cuerpo, pasaría y manifestarse algo que esté pasando. Entonces, el estudio solamente como un simple repaso de lo que pasó, el estudio que hizo este doctor Hammer, que personas saludablemente físicas de buenos hábitos, habían desarrollado enfermedades, básicamente estaban asociados a estados emocionales en conflicto, y al llegar a desarrollar cáncer, que eso es lo peor, porque a él le pasó. Ese es el caso del doctor Hammer. Si ustedes entran a YouTube, me gustaría que busquen doctor Hammer, las 5 leyes de Hammer.
Ahora, gracias a sus estudios del doctor Hammer, este alemán que había muerto hace 3 años, no lo sabía, hay muchísimos profesionales, muchos, gracias a Dios, en diferentes partes del mundo, que han puesto en práctica todos los estudios del doctor Hammer, en la cual están ayudando, porque aquí lo que se trata es ayudar a la persona en el manejo de sus emociones, porque es esto lo que está, una emoción que en su momento está viviendo una persona, esto va a desencadenar en un estrés, ¿ya? Entonces, esto es lo que quisiéramos, porque no es nada bonito. No es nada bonito las personas que han vivido un cáncer, han batallado un cáncer, muchos han vencido ese cáncer, muchos no están aquí para contar la historia. Las personas que hemos estado cerca de una persona con cáncer, como en el caso de mi mamá, no es nada bonito. No es nada bonito. Dependiendo, hay personas que han vivido años en ese estado con esa enfermedad, y verles así apagarse como una velita cada día no es nada bonito. Entonces yo lo único que quiero con estos programas de verdad es que esto va a significar estos temas de los que estoy hablando, que tiene que ver con el estado emocional que está somatizándose en una enfermedad, de resolver, de ayudar a resolver mis conflictos emocionales. Eso es lo que este es el único objetivo, porque verdaderamente no vamos a llegar a ningún lugar preocupándonos tanto todos los días, todo el tiempo, y esto, lo que desencadena precisamente ese estado de estrés son los miedos. Y de eso vamos a hablar ahora. Y eso las personas, vamos a ver en un estudio, han encontrado que más o menos alrededor de 118 miedos se ha estudiado que hay, y dentro de estos 118 miedos hay 37 estados emocionales comunes a toda la humanidad, y hay 7 miedos dominantes en la personalidad de cada persona. Y eso es importante hablarlo. Tenemos que eso hacer, y en esto, si bien hay terapeutas, son médicos que están trabajando con la medicina alopática, con la medicina ortomolecular, biofísicos, ¿no?, que están estudiando precisamente el estado mental de las personas, porque hay personas que creen que ya prácticamente ya están con trastornos. Entonces, esto solamente dice, esos terapeutas lo que te van a ayudar es precisamente, estás con un problema, estás con una enfermedad, lo que te van a ayudar es a escarbar, en otras palabras, es a escarbar tu vida. Para llegar a encontrar cuál es algún conflicto emocional que quizás tú lo tienes ahí tan presente, no resuelto, no sanado o no perdonado, y eso está ahí como una espinita, que eso tarde o temprano, en algún momento que se menciona el tema, es como un detonante. Y eso te genera a ti que, dependiendo de la situación, que te voy a ir poniendo ejemplos, llanto, rabia, ira, impotencia, llorar. ¿Te das cuenta? Entonces, eso yo les puedo decir, en el campo en el cual yo también me desenvuelvo, en el campo de lo que es a nivel espiritual, en el campo de lo que es la sanación interior y lo que es liberación, que eso es
el área también donde estoy metida a nivel espiritual, he visto, sin ir con todo el respeto de los terapeutas, he visto precisamente sanaciones extraordinarias, maravillosas de gente. Estando yo he conocido el caso de una persona con un cáncer terminal de estómago, que tenía su barriga, todo su vientre abultado como si tuviera un embarazo de 8 meses. Y todo el mundo le decía a ella, ¿estás embarazada? Y tenía así de grande era un cáncer. Y por eso es que yo puedo hablar con conocimiento de causa, porque este caso que les estoy contando es uno de 1000 casos que he visto de sanaciones extraordinarias, pero por acción directa de Dios, pero con la intervención y la ayuda de la persona. ¿En qué sentido? Esta persona tenía que someterse a una cirugía. Su médico que le estaba tratando ya le dio día, fecha y hora para la cirugía. En eso había otras personas cercanas a ella, le dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas? Este caso era en Santa Cruz, a la Renovación Carismática, ahí oran tal día por los enfermos. ¿Por qué no vas y participas de esa sesión de oración en sanación? Y esta persona acudió a regañadientes porque era una persona muy alejada y apartada de la fe, como que casi no quería hacer eso. Entonces ahí participó así más o menos, hasta que una persona le dijo, te voy a hacer un espacio para que te atienda un sacerdote que ya tenía, este sacerdote ya fallecido, que el Señor lo tenga en su gloria. Él tenía el ministerio de sanación. Él oraba en sanación por las personas, y esta persona tuvo la gracia de ser atendido porque este sacerdote era recontra ocupadísimo, y pudo atenderle a esta persona, y además tenía el don de conocimiento. Es decir, este sacerdote podía saber, inspirado por el Espíritu Santo, podía saber qué es lo que estaba pasando con la vida de esta persona. Cuando la vio a ella, directamente le dijo, ¿a quién odias tanto? Ahora van a entender. Le dijo, así de entrada, ¿a quién odias tanto? Y simplemente ella se rompió, se quebró, se puso a llorar desconsoladamente y le dijo que era a su exmarido, porque le había engañado, le fue infiel. Así que desde esa vez ella entró como una situación llevada por su dolor, por ese engaño, por esa traición, lo odió a morir, así, literal, ella lo dijo así, lo he odiado a morir, deseaba su muerte. ¿Saben lo que significa eso? Odiar a una persona a muerte, eso, ¿sabes qué? Eso a nivel espiritual es muy peligroso, porque la que va a pasar la peor parte de todo esto ni siquiera es lo que le está deseando mal a la otra persona, es el hecho de la persona, todos esos emociones y esos sentimientos, malos emociones y sentimientos precisamente que está viviendo, que en este caso esta persona de la que les digo que tenía un cáncer terminal, la más afectada es ella, porque ella es la que está con estrés, está deprimida,
¿no? Y con todos esos sentimientos y emociones. Así que la que más va a salir perdiendo en todo esto es la persona que está sintiendo todo eso. Odio, rencor, amargura, tristeza, depresión, envidia, celos, qué sé yo. Todos estos sentimientos, los únicos que vamos a salir perjudicados somos uno mismo si estamos sintiendo todo eso. Entonces, esta persona, cuando le dijo esto el sacerdote, ¿quieres sanarte? Obviamente que le dijo ella que sí, porque ella, como en revancha de la rabia, había empezado a llevar una vida desordenada. Es decir, para demostrarle al otro supuestamente que ella estaba feliz, empezó a vestirse muy mal, es decir, muy mal en el sentido, y fiestas aquí, fiestas allá, encuentros por aquí, por allá, y lo peor es que también descarrió la vida de su hija, llevando una vida así, ¿no? Entonces, solo enfocada en su belleza exterior, dice que ella igual, ¿qué no había hecho para verse más bella y hermosa? Ya su hija prácticamente casi la prostituye. Así que por esa situación en la cual estaba viviendo, ha estado encaminando a la mal también a su hija, a su propia hija. Era amargura, tristeza, toda su familia se pelearon, toda su familia se han peleado, ella mantenía una muy mala relación, dice, con toda su familia más de paso. Así que no solo era con el ex marido. Me imagino que a raíz de esa situación, la familia desaprobó precisamente todo lo que ella estaba haciendo, ¿no? Todo lo que ella estaba haciendo. Así que esto hizo que ese sacerdote orara por ella y le dijo, pero ¿quieres ver un milagro extraordinario? Pues lo que tienes que hacer es esto, perdonarlo de corazón a tu ex esposo, pero de corazón, no de palabras, no de boca. Perdonarlo. Pide perdón a Dios por tu amargura, por tu tristeza, por cómo ella había manejado mal todo esto, precisamente sus emociones, su conflicto emocional, para que vean. Y le dijo eso, obviamente, como católica, ella recurrió a lo que es una confesión de vida, hizo esa confesión de vida y empezó un cambio de vida en todo lo que ella era, a cambiar de vida. Así que de esa forma, con su hija, tuvo que pedirle, le perdonó físicamente, así encontrarse con su marido, con su ex marido, y perdonarlo, reconciliarse con todo su círculo familiar cercano. Eso hizo, ¿no? Entonces, prácticamente ya tenía ella, el sacerdote le dijo que no necesitaba ninguna cirugía. Pero, para dar gloria a Dios, lo que ella fue, y a insistencia de los médicos le dijeron que era una negligente, que cómo no lo iba a hacer, el sacerdote le dijo, ve, que te hagan la supuesta cirugía y ellos se van a encontrar que tu cuerpo está remitiendo ese cáncer, tu cuerpo va a sanar ese cáncer. No hay señales de cáncer. Entonces les cuento que así fue, yo la escuché en vivo y en directo, yo la he visto, esta persona, dar su testimonio llorando de que cómo precisamente nosotros solitos nos ganamos todas esas enfermedades, y como esto les estoy poniendo para que vean como un ejemplo. Solito ella se ganó un lindo cáncer a raíz de un odio, un conflicto emocional. Queda claro.
Esto está comprobadísimo precisamente porque ella, eso para terminar de contar esta situación con ella, ¿qué es lo que pasó? Finalmente, verdaderamente ella puede testificar, dar gloria a Dios de que ella fue sanada de ese cáncer terminal de estómago, y ella puede estar viva ahora para contar su historia. Cuando abrieron los médicos verdaderamente en la cirugía, vieron que no había esas, sacaron una biopsia, pero ya no había células cancerígenas. Era tiempo para que realmente el cuerpo, es decir, sane, su propio cuerpo sane. Y ella verdaderamente quedó sana. Entonces, es eso lo que yo quiero decirles, que cuando las personas, precisamente se ha visto por los estudios del doctor Hammer, que muchas personas que han desarrollado cáncer es a raíz de un shock biológico, como les estoy comentando. Un shock biológico, por ejemplo, como en este caso de esta persona, enterarse que su esposo, hay gente que yo conozco, que me dicen, de lo último que me hubiera imaginado es de mi esposa, porque la infidelidad hoy en día no solamente es de los hombres, de mi esposa o de mi esposo, es lo último que me hubiera pasado por la cabeza, tener que ver, escuchar, o que me lo diga esta persona, ¿no? Entonces, eso es a lo que se llama ese impacto, de ese shock de esta situación, ¿no? que está viviendo la persona. Es decir, un accidente, una llamada telefónica, que les digo, dándoles una noticia terrible. Ahí está cómo ese es el shock. Y eso desencadena. ¿Qué haces? Es ese momento cuando una persona recibe esto, se desencadena el sistema, se defiende. Todo el cuerpo se defiende a través de un tejido, de un órgano y de sus funciones, a través de lo que es la liberación de dos hormonas que en ese momento nos sirven de sobrevivencia, porque si eso no pasa, me puedo morir. Hoy les explico. Frente a esta situación, como les estoy diciendo, ante un impacto de una noticia, de una situación que estoy viviendo, se libera adrenalina y cortisol. Y ustedes saben que el cortisol en este momento que se está viviendo es bueno porque al cuerpo lo está protegiendo y le está dando una señal de alarma, ya, de protección, de defensa. Se está defendiendo el cuerpo para esta misma persona. Es como que ahorita aquí alguien entra y dice, fuego, hay fuego en el departamento, hay fuego. Entonces, estoy recibiendo un estímulo auditivo, esto directamente va al cerebro, y el cerebro lo que hace es desencadena para que se libere directamente lo que es, para que se libera adrenalina y cortisol, y me pone en estado de alerta, y eso va a ser para que yo reaccione, ¿Y qué voy a hacer al reaccionar si me están diciendo hay fuego, fuego? Entonces lo que yo voy a hacer es salir volando, porque eso es lo que hace, para que vean lo maravilloso que es el cuerpo. Como ese es mi sistema, en este momento la adrenalina y el cortisol están actuando como precisamente para que yo despierte, reaccione y voy a defender, en este caso voy a salvar mi vida, ¿ya? Voy a salvar mi vida. Es eso lo que pasa, ¿ya? Entonces, y lo que explicaban después de eso es una situación. Dice, después de estas etapas del primer impacto de este shock biológico, pasa el cuerpo
por otros procesos. Los otros procesos es la etapa del estrés que ha generado, porque hay fuego, hay fuego. Me he estresado porque se ha liberado cortisol en mi cuerpo, está circulando cortisol, entonces estoy estresada. Y el cortisol, para volver a sus niveles óptimos, normales, le lleva 6 a 8 horas para que vuelva a su estado normal, bajar el cortisol, ¿ya? Y esa es la etapa, por eso hablamos de una fase de estrés y una fase de curación. Y en esta fase de curación, cuando está entrando a su etapa, que puedo decirles, normal, tranquila, de la que era mi vida antes de ese shock, entonces pasa por un estado de inflamación. Me olvidé comentarles, yo al repasar estos temas, al verlos con calma estos temas, me hizo acordar, para un poquito graficarlos, si ustedes quieren, porque a veces uno entiende mejor con ejemplos. Y me hizo acordar de una situación personal que yo viví, muy fuerte, y dije, es esto de lo que se habla precisamente, este estado de shock, que ha pasado, entrado en esa etapa, y todos los procesos de lo que a continuación viene hasta la fase del estrés, la etapa de curación, y la curación del cuerpo, dice, es cuando el cuerpo deja al cuerpo en un estado de inflamación. Y yo después no entendía, ¿inflamación en qué sentido? Les comento para entender mejor lo que ha pasado conmigo el 2009. Fui a Chile a dar capacitaciones para grupos pro vida, invitada por un sacerdote, fui a dar charlas a colegios, varios colegios e instituciones, prácticamente 2 semanas ahí, dando mi vida, mi tiempo para hacer lo que hago, esas capacitaciones, y hablar de lo que es educación de la sexualidad, de la afectividad, ¿ya? Entonces, y dar otros talleres sobre autoestima y todo eso. Muy bien, todo muy bien. Y nunca me voy a olvidar, porque el día que estaba regresando yo fui con mi mami. Para que ella se distraiga, y pasé ahí no tuve tiempo para pasear, pero bueno, por lo menos en los lugares donde me movilizaba podíamos estar. Fui con ella. Estábamos regresando, era un domingo en la mañana precisamente, camino al aeropuerto, nuestro vuelo era 6 de la mañana, así que a las 4 de la mañana ya estábamos nosotros en medio camino. Y en el taxi que estábamos en la intersección de dos carreteras ahí, nos impactó el auto que estaba viniendo de este lado, nosotros así. El auto que estaba viniendo en este sentido quiso ganarle al semáforo, ya dio amarillo, de amarillo a rojo. Entonces él pensó que acelerando podía ganarle al semáforo y poder ganarle al auto en que estábamos nosotros, que iba a pasar en verde. No ha alcanzado. Así que ya se puede imaginar la acelerada que le echó. Menos mal que era un auto pequeñito. Y no pudo ganarle, y la pena es que qué pena que el auto en el que estábamos, por cumplir, ya le dio verde, no sé si no lo vio, son cosas que yo no entendí, pero yo lo vi al auto. Y yo vi el auto del otro lado, de este auto que estaba aquí, que le echó la acelerada. Y yo pensé que de verdad le había pasado, porque yo la verdad no vi nada, y le doy gracias a Dios, de verdad. No vi nada, solo escuché un boom, nada más. Después no supe qué pasó. No sé si me desmayé, no lo sé. Solo sé que no vi nada, en qué terminó. Solo sé que el auto que estaba viniendo aquí y se chocó
en la puerta del pasajero, podríamos decir así, pero adelante, y mi mamá estaba ahí adelante. Yo creo que mi mamá ese día, si no era por la gracia de Dios, no hubiéramos estado, yo al menos ahora, no hubiéramos estado vivas para contar, y ninguna de las dos estábamos con cinturón de seguridad, ninguna. Así que, ¿qué es lo que pasó? Igual yo ahí, con ese shock del que estamos hablando ahorita, ese impacto, ahí es donde entendí cómo es que se desencadena. Full adrenalina está en tu cuerpo, full cortisol, y eso, ese momento, de verdad, las personas que han tenido estas experiencias horribles, duras, te levantas, no entiendes nada, estás así como perdida y no sientes nada, ni siquiera dolor físico, nada, es como un robot, estás como un robot. Es decir, estaba consciente de dónde estaba, entendí que sí habíamos tenido un accidente, que nos había chocado un auto, tardaron en venir la ambulancia y todo eso, nos llevaron de hecho al hospital para revisarnos si teníamos algo, obviamente. Mi mamá sí tenía fractura de clavícula y del dedo pulgar porque se metió bajo la cajuela del auto, porque por el impacto apareció ahí abajo empotrada mi mamá. Entonces, pero éramos así como robots las dos, así, no hablábamos. Eso, realmente, qué estado más horrible. Ahí en el hospital la atendieron a mi mamá y a mí no me dolía nada, así les soy sinceros. A mi mamá le estaba empezando a doler y me decía, me está doliendo aquí. Y por eso es que le hicieron radiografías y ahí es donde vieron que verdaderamente había estado con fractura de clavícula y le tuvieron que enyesar. Y yo prácticamente estaba ahí sentada, de no entender por qué había pasado eso, de haber hecho una labor que yo hago de compartir esto, más nada, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasó? Ese día era Día de la Madre en Chile, así que regresamos a la casa donde estábamos hospedadas. Perdimos obviamente nuestro vuelo. Nos tuvimos que quedar 2 días más para estar con controles por si pasaba algo, ¿no? Entonces, así que ahí es lo que quiero, ¿por qué les estoy comentando? Eso fue a las 4 de la mañana, alrededor en la tarde recién, en la tarde, algo me empezó a doler muchas partes de mi cuerpo. Y al día siguiente, claro, porque la adrenalina empieza a bajar, el cortisol también, que es lo que les digo, que te mantiene ahí como sobrevivencia que les estoy diciendo. Al día siguiente, esto es lo que les estaba explicando. Baja eso, toda esa cantidad de cortisol y adrenalina y empieza lo que les he dicho, la etapa, la segunda fase de curación, en la cual queda tu cuerpo inflamado. Y por eso es que les estoy contando, porque en carne propia tuve que experimentar esto. Y fue realmente lo más espantoso que hay. Todo mi cuerpo al día siguiente no podía darme la vuelta, ni siquiera de costado. Ni siquiera de costado podía darme, no podía mover. Así, todo mi cuerpo. Y ahí empecé a sentir dolor en el cuello, como estaba sin cinturón de seguridad. Ya me imagino, con el impacto de ir hacia adelante o a los lados, qué sé yo, mi cuello era intocable. Tuvimos que ir al médico, a un hospital. Yo dije, Dios mío, ojalá que no, porque mucha gente, ustedes saben que
ha habido accidentes así y no estaban con el cinturón de seguridad. En esto del impacto de ir hacia adelante, si es tan fuerte de ir adelante y tu cuello, tu cabeza se mueve, así puedes tener fractura de la segunda cervical y mucha gente ha muerto así de isofacto. Entonces me tuvieron que poner cuellera para mantener mi cuello rígido, pero el dolor es decir, de todo mi cuerpo, era horrible. Era horrible. Y fue por eso una experiencia muy triste, muy dolorosa en ese sentido, y no podía llorar. Yo no podía llorar. Y yo le decía a Dios, solo quiero llorar porque necesitaba sacar todo eso, todo ese shock, todo eso lo que había vivido, porque son muchas emociones, sentimientos encontrados, de no entender por qué pasó. No, entonces no podía llorar. Así que llegué a Cochabamba, seguía así como robot, y yo lo único que le pedía a Dios es llorar, porque yo sabía que en cuanto empezaba a llorar ya me iba a sentir que estaba viva yo. Entonces es esto, y ahí está el tema después qué. Porque puede ser que usted que me esté viendo, que me esté escuchando, puede ser que esté pasando este tipo de este shock, que yo lo sufrí físicamente, pero eso también se traduce en algo biológico. ¿Qué es lo que está pasando usted en este momento? Y de aquí es el punto, cómo tú asumes esta situación que has vivido, que eso no se entiende. Algún día, si Dios quiere, me dirá por qué pasó, pero no me quejé. Eso sí les puedo asegurar. Es más, les puedo decir que ese momento cuando salí del auto apenas, así mirando así a la nada, le dije a Dios, no entiendo por qué pasó esto, algún día me lo dirás, pero solo quiero decirte, le dije, hice mi profesión de fe y de amor. Ese momento, imagínense, en el estado en el que estaba, le había dicho a Dios, no sé por qué pasó, no lo sé, no lo entiendo, pero solo quiero decirte que mi amor por ti no ha cambiado en nada. Te sigo amando igual que ayer y nada, no te reclamo nada. Eso es lo que yo le dije y me quedé en paz, tranquila. El problema era con mi mamá, porque ella en la tarde pudo llorar y reclamaba, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo le decía, no, mami, no preguntes por qué. Dios sabrá por qué ha permitido que nos pase esto. Por favor, cuanto menos preguntes, más rápido vamos a salir de esto, emocionalmente hablando. Entonces, esto es por eso es que les estoy compartiendo, porque cada persona tiene una situación de acuerdo a lo que está viviendo en este momento, cómo tú manejas tus emociones y tus sentimientos. ¿Cómo estás manejando frente a un conflicto emocional? A eso es lo que quiero llegar para que entiendas. Porque hay personas que, como se dice, se han ahogado en un vaso de agua y con un conflicto simple y sencillo han desencadenado un desastre, un montón de síntomas y signos y síntomas de enfermedades por una cosa simple. Ahí es eso donde nosotros hablamos de lo que es la inteligencia emocional. Cómo tú administras, manejas, aceptas, liberas, dejas. Porque hay muchas cosas que hay que dejar ir, hay que
porque hay muchas cosas que no está en mis manos resolver. ¿Se entiende? Entonces es eso. Y mismo, dos hermanos, miren para que vean lo que les estoy contando, en la situación que yo viví con mi mamá, en la misma situación, en el mismo accidente, cada una de nosotras hemos tenido un manejo muy diferente de lo que es nuestras emociones, ese conflicto emocional vivido a través de un shock físico. Hemos vivido de diferentes formas, ¿se dan cuenta? Entonces es eso, ella reclamando y yo, bendito Dios, me quedé en paz porque yo he aprendido por mi fe, por mi formación espiritual, yo he aprendido a no decir por qué, sino para qué será esto. ¿Para qué será que Dios ha permitido que yo pase esto? Y bueno, a nivel espiritual les digo que esto, Dios prueba la fe de sus hijos para saber de qué están hechos. Porque mucha gente por una situación así o de otras cosas más, de que digan, le den un resultado de que esté con cáncer. Mucha gente de verdad se ha enojado con Dios. Han dicho, tú no existes, porque si tú existieras no hubieras permitido que yo esté enferma y que me esté pasando lo que estoy pasando. ¿Se entiende? Entonces, es esto, cómo tú manejas esa situación. Entonces, eso es lo que quiero que hablemos para que cada uno de ustedes examine en su interior qué ha pasado en el transcurso de mi vida, desde que tengo uso de razón, qué ha pasado en mi vida. ¿Hay algo que te acuerdes, que no hay un conflicto, no hay algo que no está resuelto? Es eso lo que quiero que veamos. Ahora, otro tema que también lo vamos a abordar es el tema de lo que es sanación interior desde el vientre materno. Ese es otro tema, les puedo decir, no voy a decir complicado, pero que tiene también sus raíces de mucha gente que tiene conflictos no resueltos, pero está en el subconsciente precisamente con un conflicto hemos descubierto precisamente que los miedos son los causantes del estrés. ¿Y se dan cuenta? Dense cuenta. Algo que alguna situación, hay gente que tiene miedo a algo. Todos tenemos miedo a algo. Solo hablando el tema de las arañas nomás. Hay gente que es aracnofóbica, no soporta ver ni una araña chiquitita, peor pues una grande, ¿no? Entonces ven a la araña y le echan el grito al cielo, ¿no? ¿Y eso qué ha generado? Ese miedo a la araña me ha estresado. ¿Entienden? Esa situación me ha generado estrés. Y eso, por eso les digo, como el cuerpo como mecanismo de defensa, liberó adrenalina, liberó cortisol, y tiene que pasar, como les estoy diciendo, varias horas para que esto vuelva a su estado normal, pero a la persona le ha mantenido así, todo ese momento estresada. Y estas cosas, por eso les digo, cuando es algo así pasajero, está bien, no pasa nada, eso no se va a traducir en una enfermedad, ¿ya? Estamos hablando de que cuando la persona está viviendo todo el tiempo preocupada, todo el tiempo creando en su cabeza un montón de, aparte de preocupaciones, miedos, miedo a salir, miedo a esto, miedo al otro, es decir, no he trabajado mis miedos, eso todo el tiempo entonces estoy generando estrés. Estrés es sinónimo de cortisol. La persona intoxicada con cortisol su cuerpo, y eso es lo que su cuerpo se va a defender como
un órgano, un tejido, un funcionamiento del organismo se va a defender, y esto es porque esto manda orden al cerebro, y esto va a producir en el cuerpo, si hay un órgano, hay una multiplicación celular como mecanismo de defensa, porque casi siempre la adrenalina va a ir a atacar a un órgano que no esté funcionando bien, y eso va a generar multiplicación celular. Y esto que les digo, las neuronas liberan una sustancia, y las células cancerosas tumorales habían tenido receptores, precisamente por eso es que se dice, está en una comunión directa, hay diálogo entre las células cancerosas con el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, para que vean cómo todo está asociado. Es eso lo que quiero que se comprenda. ¿Ya? Entonces, los miedos, cada uno de nosotros tendría que sentarse y decir, porque como dice este estudio, cada persona tiene 7 miedos personalizados que son propios de la persona. Y que esto, cuando me pasa, lo pienso, desencadena precisamente un proceso de todo esto lo que les está hablando. Miedo, estrés y posiblemente a la larga una enfermedad. Entonces, por favor, eso es lo que tenemos que empezar a sentarnos a ver cuáles son esos miedos. ¿Qué es en lo que te hace vivir en una preocupación permanente, y cuáles son esos miedos? Eso es y solo cada persona puede responder eso. Cada persona solamente va a poder responder y va a ayudar a su cuerpo precisamente a un proceso de curación, de sanación. ¿Ya? Entonces, vean esto. Cuán importante es de que yo pueda precisamente ver cuáles son esos miedos. Ya, entonces, y para recalcar, cada enfermedad se somatiza, quiere decir se visualiza, porque hay una causa que es emocional. Hay un conflicto emocional. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este estudio, por ejemplo, para que vayan viendo de ciertas enfermedades, los resfríos, por ejemplo, en estos estudios, que obviamente esto no es general, no es la regla, pero se está viendo más o menos para que se entienda un poquito. Al resfrío le llaman lo que es un llanto del alma. Va a tocar investigar precisamente si hay algo que la persona está viviendo, algún conflicto emocional. Hay gente que se resfría todo el tiempo. A mí me dicen, hay ciertas personas, no solo porque es invierno se resfrían, en el año no sé cuántas veces se resfrían. Entonces hay que ver qué conflicto emocional está viviendo esa persona, que esto está desencadenando precisamente estrés emocional, estrés, ¿ya? El dolor de la garganta, por ejemplo, personas que tienen problemas con dolor de garganta, está relacionado con la voz, con la capacidad de expresarse, con mi capacidad de dar órdenes, y esto está coartada, no puedo hablar. Esto, en los estudios que han visto de muchos casos, han visto que la persona, como estamos hablando, conflictos emocionales no resueltos, se ha visto que posiblemente la persona en alguna etapa de su vida, alguien le ha dicho muy agresivamente, le ha hecho callar, le ha hecho callar la opinión que ha dado algo, y peor que cuando es de niño. Le ha hecho sentir nada, como decir, tú eres un mocoso y no sabes nada. Y de una forma muy mala, le han hecho callar a esta persona.
y esta persona ha generado un montón de problemas emocionales, como es a nivel de autoestima, por ejemplo, ha desencadenado, ¿qué les puedo decir? Miedos, timidez, no desenvolverse, le cuesta entablar amistad con otras personas, llevado por esos miedos, por sus inseguridades, precisamente. Entonces, para que vean, todo tiene, como en estos casos, estos pequeños ejemplos que les estoy dando, que podría tener un origen para estas enfermedades. Ya, entonces, también podría haber ahí problemas de tiroides, porque la tiroides también está acá, ¿no? Entonces, todo eso hay que ver precisamente qué está impidiendo en mi capacidad para yo hablar. Hay gente que también es tímida, es miedosa para poder hablar en público. Hay que ver eso también. El dolor de estómago, es decir, el ardor, ¿a qué estaría asociado el ardor, los dolores de estómago? Ustedes saben, el estómago está rodeado por el hígado, páncreas y el vaso, órganos vitales y muy importantes. Entonces, se sabe que el estómago es donde se digiere el amor, porque estoy alimentado, porque el amor es el alimento importante para nosotros, para nuestra vida. Entonces, ¿cómo se asocia que algo está pasando? ¿Qué conflicto emocional? Ustedes saben, el primer alimento que nosotros hemos recibido. ¿Por qué decimos que el estómago tiene que ver con alimentarnos con el amor? Porque el primer alimento que hemos recibido, todo ser humano, a través del amamantamiento de su madre, es de sus senos de la madre, porque está cerca del corazón de la mamá y nos está alimentando por eso precisamente con el amor, con amor. Y estamos alimentándonos, digiriendo cosas que nos nutren, que nos alimentan, nos satisface. Eso tiene que ver con eso. Entonces, una persona que está comiendo cosas así, que no es así en ese sentido precisamente, que sea con amor, que algo que le está nutriendo, alimentando, hay una insatisfacción completamente de todo esto, tiene que ver que no me está ayudando en mi crecimiento, para nutrir mi cuerpo. Entonces tengo que ver qué es lo que está, qué es lo que precisamente que tenga que ver con esto de lo que es amor, la carencia de amor, la carencia de afecto. Eso es lo que tendríamos que ver, qué conflicto tengo por ahí en ese sentido. Todo esto tenemos que asociar. Se ha visto también las personas con diabetes que son personas que tienen mucha tristeza en el alma, les falta dulce, como se dice, dulce en su vida, les falta tiempo para vivir en plenitud, para soñar, para reír. Son personas que no se dan el lujo de descansar, ¿ya? Son personas muy ajetreadas, muy ocupadas por sus trabajos, no se dan tiempo para disfrutar la vida. Y de esos yo la verdad conozco mucho. Yo he conocido muchos diabéticos, empresarios, y precisamente que su diabetes era debido a esto, precisamente era emocional. Por esta razón, gente que está viviendo todo el tiempo bajo presión, estresados, y eso es lo que vamos a ver ahorita con el tema de los empresarios. Los dolores de cabeza, por ejemplo, ustedes saben, sí, la migraña y muchos dolores de cabeza tienen muchos orígenes, pero se ha visto que está relacionado con la frustración mental, personas que no han culminado algo académico, algún proyecto, y también hay una inconformidad con el medio en el cual viven, están rodeados. Ahora, las alergias, por ejemplo, las alergias en muchos casos vemos, por ejemplo, es una reacción muy exagerada, estamos hablando de las alergias, es una reacción muy exagerada del cuerpo para defenderse de algo. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas al polen.
que para el común denominador de las personas que no tenemos eso, normal, es decir, no es peligroso para nosotros. Estamos ahí, hemos respirado quizás ahí el polen, no nos, porque es algo que no es, ¿qué les puedo decir? No es algo peligroso, ¿ya? Pero el cuerpo reacciona de una forma muy brusca, muy violenta frente a esta agresión. Entonces hay algo que también tenemos que ver ahí, qué está pasando, por qué reacciona de esa forma tan violenta, agresiva el cuerpo frente a algo que no es tan peligroso, ¿ya? Entonces eso hay que ver por qué. Eso tiene un origen también. La hipertensión, por ejemplo, también tiene que ver con cargas emocionales no satisfechas, porque la hipertensión es la fuerza la que mueve la sangre y esto es un sinónimo de vida. La hipertensión es el tono como manejo mi vida y eso hay que ver, ¿no? Porque hay personas que, como les digo, viven en un estado emocional tan tenso todo el tiempo, permanentemente. Entonces hay que ver esto, cómo estoy manejando precisamente mi vida en ese sentido, conflictos, emociones, sentimientos. Por eso se dice que es necesario escuchar a nuestro cuerpo. Por favor, hay una voz interior que te dice que algo, que te detengas, que hagas tal cosa. Es bueno escuchar, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es sabio. Y en esto es lo que, para terminar, lo que quería concluir, es que se ha hecho un estudio precisamente, y esto es para que tomen en cuenta los jóvenes empresarios entre lo que les había dicho, entre la edad de los 30, 35 años, son jóvenes empresarios que han llegado realmente por mucho emprendimiento, mucha capacidad intelectual, han llegado a esa edad a estar en cargos altos. Entonces ellos mismos para cubrir sus propias expectativas profesionales, ellos mismos y también quizás del dueño de una empresa, la exigencia por parte de la empresa y de uno mismo, ¿qué ha hecho? Que estas personas estén pero full metidos en el trabajo, trabajando exigiéndose ellos mismos, no comiendo bien en horas como deben comer, no durmiendo bien, no haciendo ejercicio, darse tiempo para hacer ejercicio, no dándose tiempo para también tener espacio de recreación, de convivencia familiar. Han tenido problemas físicos, emocionales, enfermedades, arruinando su propia vida y su entorno familiar, arruinada su relación. Ese es el precio que han pagado. Y se ha visto en otra etapa de edades, de empresarios ya de 40, 50 años, en la cual les digo que muchos de ellos entendieron que verdaderamente llevar ese tipo de vida, porque pagaron el precio de enfermedades y todo esto, lo que les estoy diciendo, a lo que les ha conllevado, han pagado el precio. Y entonces esto es lo que muchos de ellos han buscado ayuda, entonces han empezado a dormir más tiempo, comer en horas, tener sus horarios establecidos de trabajo y tener más tiempo también para pasar en familia. Y así que esta gente empezó un cambio de vida precisamente porque la salud de una persona vale más que todo. Vale más que todo el dinero en el mundo, porque llega un momento cuando tú te enfermaste, ni todo el dinero del mundo en muchos casos ha podido salvar la vida de muchas personas. Es eso lo que quiero dejarles el mensaje, por favor, que el dinero no lo es todo en la vida, porque finalmente lo que tú tienes, lo más valioso que sí tenemos en nuestras vidas es nuestra familia. Es nuestra familia. Valoremos lo que tenemos, porque finalmente teniendo lo suficiente y lo necesario a veces para vivir, con tal de que estemos unidos y yo me sienta unida, me sienta apoyada por mi familia, que es lo más importante, yo creo que podemos salir adelante y podremos ser personas más felices. Muchas gracias.